Buena gente. Bueno, acá estamos. Hoy estamos en Quiebre de Trama con un nuevo podcast de rol. Hoy vamos a hablar de cómo empezar a jugar rol. Claro, ustedes deben estar preguntándose, como comentábamos hace un ratito acá en el grupo. Yo ya sé jugar rol, no tengo por qué comenzar a jugar rol. Bueno, en realidad va por otro lado el tema. No es exactamente cómo empezar a jugar rol desde cero, sino que simplemente es jugar rol de una manera un poco más vívida. Les voy a contar una pequeña anécdota, una historia en realidad, que tiene que ver con el quiebre entre tirar dados y jugar rol. Hace bastante tiempo, bueno, no tanto, pero hace unos cuantos años mi manera de jugar rol estándar, por decirlo así, era interpretar el personaje, tener su hoja de personaje clásica y después de eso simplemente tirar dados. Tirar dados como cualquier otro juego de rol, por decirlo así. Después de eso, bueno, empezaron a venir las evoluciones de lo que era jugar rol per se. Es así que llegó un tiempo jugando Dungeons and Dragons en el cual empezamos a avanzar un poquito en lo que era la trama. Bueno, en este caso Sinara Daring, una pícara de Dungeons and Dragons, que pasé de no saber jugar Dungeons and Dragons a seguir sin saber jugar Dungeons and Dragons, pero esta vez roleando como un buen con un buen personaje. Sinara era una hija de sastres en una ciudad en particular, en Faerun, y se metió en todo lo que eran el mundo de aventuras gracias por decirlo de alguna manera, gracias a su hermano Marón, que se había metido en un gremio de ladrones. Bueno, cosa que va, cosa que viene, ella empieza a aprender algunas habilidades y empieza a irse de aventuras por su cuenta. Es así que llega a conocer a un personaje, a uno de sus compañeros, y termina enamorándose de él. Bueno, ahí es donde viene el cómo empezar a jugar rol. Porque un personaje típico, el famoso pícaro estereotipo de un juego de rol es el que roba, es el que hace el subterfugio, el que se esconde, el que miente, bueno, etcétera. Nuevamente digo, esto es el estereotipo de un personaje, digamos, básico de un juego de rol. El ¿cómo se llama esto? El pícaro. Bueno, es así que la evolución del personaje va por otro lado. Cómo empezar a jugar rol se basa específicamente en cómo roleas ese personaje, hacia dónde va ese personaje. ¿Tiene que tener específicamente un estereotipo de esa manera? Bien, denme un segundito. ¿Tiene que tener un estereotipo específico o puede ser de otra índole? ¿Cómo lo avanzas? Bueno, el caso de Sinara particularmente inició con ser una persona que necesitaba ayudar a los demás. Esto tiene que ver también con el alineamiento en algunos juegos y tal. Y avanzó por el lado de la bondad, vamos a decirlo, con, con algunas idas y vueltas, particularmente todo lo que era un trasfondo de pícaro lo transformaba hacia otra hacia otra idea. Empezó llevando su vida hacia Ilúvatar, no, Ilmater,
que es de Dungeons and Dragons, un dios de Dungeons and Dragons. Hola Gio, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Y... hola Doom, ¿cómo estás? Y después de empezar a meterse con eso, bueno, nada, que Pin que Pan se empieza a meter con lo que era el otro personaje, termina enamorándose. Obviamente de ahí en adelante un personaje típico es, bueno, se enamora, hay alguna historia, pero no pasa de ahí. El punto queda, y el punto pasa, en cuando el otro personaje, el acompañante, en este momento no me acuerdo el nombre, después lo voy a buscar, y, y lo comentamos, el personaje compañero muere, ¿sí? El personaje con el cual Sinara está enamorado muere. ¿Cuál es la diferencia entre jugar el rol y tirar dados? Es ahí. En ese momento Sinara hace o intenta o evoluciona en sí, en ese personaje, en su interior, la necesidad de no perder a esa persona que empezaba a amar, en la que empezaba a confiar y en la que se sentía contenida. Dicho sea este momento en el cual toda la parte estaba preparando el funeral de... vamos a buscarlo porque ahora no me lo acuerdo bien, pero vamos a buscarlo. El funeral de este personaje compañero. Vamos a buscarlo en Twitter, porque Sinara tiene Twitter. Sinara. A ver. Sinara Delin, lo pueden encontrar en Twitter. Que tiramos algunas. Monrael, ahí está mi querido enamorado. Sí, eso mismo, bueno, a eso iba. En el cual el personaje, como decía recién, deja de tirar dados y empieza a rolear. ¿Qué es lo que sintió ese personaje, Sinara, en ese momento? Gracias, Nachito. En ese momento, bueno, la necesidad de seguir siendo o seguir estando acompañada. Ella había perdido a su hermano y encontró en Monrael, en Mornael, perdón, un compañero, por decirlo así. Además de el beso bajo el muérdago en la puerta de un cementerio para evitar a los guardias, lo que siguió fue robar el cuerpo, el cadáver de Mornael a la party completa, cual estaban preparando un funeral con todas las luces, llevarlo al templo de la diosa del mar, que como por supuesto en este momento Nachito me lo vas a marcar, porque no me lo acuerdo. Y... ¿what? Tenemos un sonido ahí, vamos a silenciar, ahí estamos. Llevarlo a la diosa del mar y revivirlo sin su permiso. A la diosa, estoy hablando del chat. A la diosa, ¿cómo se llamaba? La del mar, la que... diosa de la de los marineros. Dungeon Server. Amberly. La diosa Amberly. Y te levanté ahí por la gracia de Amberly. Así que Mornael no solo cambió, entre comillas, obligadamente de Dios, sino que además fue revivido por el capricho de su enamorada. Bueno, como decíamos recién, ¿no? La historia va directamente a eso. Que hay un momento en los juegos de rol en que deja de tirar dados y se pone a jugar el rol del personaje, a encarnar el rol del personaje. Así que bien, introducido el tema del día, bien con este pequeño relato, finalmente consiguió novia y es religiosamente tóxica, sí, totalmente. Raziel no, es Amberly, la diosa de la que hablamos. Amberly, la diosa del mar. Yo le digo la diosa del mar porque siempre tenía esa movida acuática. Ahí va. Bueno, entonces siguiendo por ese lado, ¿sí? ¿Qué es un juego de rol? Bueno, mirá, Raziel Rex.
Istishia. Istishia, mirá. Muy ocupado. ¿Qué definimos como un juego de rol? Bueno, un juego de rol es justamente eso, es agarrar un personaje, crear un personaje y hacerlo vivir dentro de una historia, ¿no? No es para mí, o en realidad para varios del grupo de rol, varias de las personas de la comunidad, no es simplemente tirar dados, es ir un poco más allá, es agarrar al personaje y empezar a hacerlo vivir. Si es necesario para ese hacerlo vivir, poder encontrar principalmente sus motivaciones, su historia, su, su desarrollo previo al momento de la partida. Cosas como, no sé, pongamos el ejemplo de Sinara. Ella pertenecía a una familia de sastres. Su hermano mayor eh, era el encargado de la tienda junto con el padre, pero su hermano del medio, Marón, era un descarriado. Entonces ahí te da varias cosas. Primero, te pone como que en la trama, ¿sí? Al ser la menor, no tiene que hacerse cargo de la tienda de sus padres, está como media relegada. Él tiene una historia, no sabe dónde está su hermano, empieza a buscarlo. Hasta el momento no sabe qué pasó con el hermano, es una subtrama que anda por ahí, salió a buscar al hermano. Ya tenés una excusa para activar a ese personaje en alguna cosa o en alguna temática posterior. Empezás a ver si la religión le llama la atención, no le llama la atención, si es parte de su vida, si no es parte de su vida, si es simplemente una temática que hay en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, desde ese aspecto, el que es un juego de rol es agarrar a una creación, un personaje particularmente, y hacerlo vivir, pero desde todos los puntos de vista del hacerlo vivir. No simplemente de tirarle los dados para ver cómo reacciona, sino es qué siente, qué es lo que necesita, hacia dónde va, cuáles son sus enemigos, cuáles son sus amigos, cuál es el fin por el cual está en el mundo, cuál es el fin por el cual está en esa partida en particular. No solamente es crear un personaje, sino todo el mundo que engloba a ese personaje. Todo ese mundo se va a empezar a cruzar con los mundos de los otros personajes o las cosas que vienen creando con tu party dentro de la trama, ¿no? De la trama del juego de rol. Bien, desde el punto de vista de el que dirige, ¿sí? ¿Cómo empezar a jugar rol? Desde el punto de vista del que dirige. Bien, lo inicial, lo principal es que la presentación de un mundo tenga coherencia. Es más fácil quizás empezar por decirlo de una manera, en generar un mundo pequeño. Un mundo pequeño puede ser simplemente una familia, puede ser simplemente un pueblo, una villa, etc. Es importante que esa creación, ese mundo, ¿sí? Sea una sociedad, haya normas, haya ciertas obligaciones, haya alguien que manda más, alguien que manda menos, alguna figura de autoridad, etcétera. De esa manera se van a ir armando, ¿sí? Un montón de situaciones y un montón de espacios en donde los jugadores y los personajes en sí puedan ir a desarrollar su existencia per se. No sé, armemos rápidamente un mundo. Calgor es el jefe de guardia de el pueblo Felin, ¿sí? Vamos a ir anotándolo porque me lo voy a anotar. ¿Sí? Calgor, jefe de guardias. El pueblo se llama Felin, así como suena. Bien. ¿Quién más? ¿Qué hace? ¿Quién lo cocina? Bueno, Lucian es el cocinero de la taberna. Cocinero de la taberna. ¿Sí? Bueno, esos son algunos ejemplos. Ahora, empecemos a generar el mundo. ¿Qué hace Calgor? ¿Lo conoce a Lucian? ¿Conoce a otros personajes? ¿Cómo convive? ¿Cómo juega? ¿Cómo existe Calgor?
¿sí? Yo me imagino a Calgor como un señor grandote, bien gordete, con unas armaduras de cuero y una lanza, y un gorro de esos que tiene una visera abierta y tapándole las orejas. Bien, y te habla y te dice, aquí estamos esperando que Lucian traiga su pollo asado tan típico de nuestro querido pueblo, Felin. Y de esa manera empezás a meterle vida y existencia al personaje en sí. Bien, y esa es la manera en que empieza el director a jugar rol, a crear y a organizar todo el mundo a través de sus personajes que van a interactuar con con los jugadores particularmente. Bueno, desde el punto de vista desde el que juega era lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿sí? El hecho de que un, un jugador pueda generar ese mundo alrededor del personaje y que bueno, vaya metiéndole ese trasfondo y esa profundidad de historia que lo que va a hacer es sentarle buenas bases al personaje para que después tenga muchísimo más material para poder avanzar, por decirlo así. Bien, hoy tenemos un tema en particular en relación a lo que es el, el- el programa de hoy, que es la salida de la expansión de World of Warcraft. Por lo tanto, no vamos a discutir contra World of Warcraft. Así que es posible, bueno, como estamos viendo, que tenemos un público exclusivo, ¿sí? Muy especial. Pero bueno, para seguir con eso. Doom, yo te veo acá que estás en en el Discord. Sí, no sé si tenés ganas de hablar, si querés hablar algo, si podés hablar, si tenés audios. Sí, tal cual, tal cual. Doom nos dice en el Discord es también investigar el lore y que todo se conecte entre sí. Claro, tal cual. Bueno, eso es lo que hablábamos hace un ratito con respecto a la coherencia del mundo, ¿sí? Uno a veces puede no tener un lore, por lo cual lo tiene que inventar o tiene que generarlo por detrás. Sí es válido lo que dice Doomsday, que si vos vas a jugar en una partida, o sea, en un setting en particular, un módulo o lo que vayas a jugar, es ideal que sepas dónde y cuándo estás jugando. En lo que son partidas históricas, por ejemplo, es muy conveniente saber toda la historia que sucede, quizás no en el lugar donde están, sino en otros lugares, en otros sectores del universo o del mundo, para tener referencias. El tener una referencia en una charla, no sé, se me ocurre en una charla de la taberna, justamente hablando con Lucian una vez que te trae la comida en ese pueblo Felim y intercambias palabras y te pregunta si sabes algo de la, de la guerra que se está llevando adelante en las tierras del norte o de ese grupo de aventureros que desapareció en un plano bidimensional o transdimensional en las tierras del sur, como cuentan los amigos de la Casa del Rol Naciente. De esa manera se van, por decirlo así, agregando y generando otros contenidos que son bastante más, eh, ap- aportan muchísimo más a lo que es la trama. Eh, Muy bien. Si vamos a las cuestiones técnicas de cómo empezar a jugar rol, la cosa se vuelve un poquito más sencilla. En realidad más o menos, pero sí, se vuelve mucho más sencilla. Jugar rol particularmente es la interpretación de un personaje. Para que sea, entre comillas, técnicamente un juego de rol, ese personaje tiene que estar limitado o preparado dentro de ciertas reglas.
Si tenemos que armar un juego de rol muy estándar, muy básico para que alguien pueda comenzar a jugar un juego de rol, podemos decir que el personaje tiene ciertas capacidades, tiene ciertas habilidades y depende de las reglas que existen en el mundo en el cual vive. Digamos, Lucian, cocinero, cocinero de la taberna. Lucian tiene características que lo forman desde la base, ¿sí? Inteligencia, intuición, un poco de fuerza y bastante agilidad, ¿sí? Suponete que tenemos esas cuatro características. La intuición la usa mucho para poder armar sus comidas, ¿sí? La inteligencia sabe cómo calcular cada uno de los ingredientes. La fuerza no la necesita porque la realidad es que sus cuchillos y sus utensilios de cocina lo ayudan muchísimo para las tareas. Y la agilidad obviamente es un astro con los cuchillos, con los cuchillos. Una vez que tenemos más o menos las características bases de Lucian, podemos avanzar hacia las habilidades que podría llegar a tener Lucian. Habilidades tales como, no sé, bueno, claramente cocinar es su habilidad principal, puede correr, puede saltar, abrir la puerta para ir a jugar. Bueno, y así una serie de habilidades que lo van a definir, que van a definir a Lucian, ¿sí? Como un personaje distinto a, por ejemplo, Calgor, ¿sí? Calgor, como bien decíamos, es el jefe de guardias. El jefe de guardias seguramente tiene mucha intuición, o por lo menos podemos decir otro tipo de habilidad, percepción, sabe dónde están las cosas, cuáles son los problemas que puede llegar a haber en el pueblo, tiene información que los demás personajes quizás no tienen. Se lo conoce por ser fornido, o sea, su fuerza es bastante mayor que cualquier otro personaje. Se lo sabe de que tiene habilidad con varias armas, si bien no con todas, con varias armas, particularmente las que son de empuñadura. Y conoce bastante de lo que es la zona para poder defender, por decirlo así, el pueblo. Sus habilidades principales claramente... Esto es hablando en general de todos los juegos de rol. Doomsday, estás hablando de lo que comentabas vos recién, sobre investigar el lore y tal. Volviendo a... Mientras que nos responde Doomsday, volviendo a Calgor, sus habilidades principales son el combate, el esconderse, el tácticas de guerra y, no sé, organización de las fuerzas para defensa y cosas por el estilo. De esa manera uno ya tiene, por decirlo así, dos personajes, ¿no? ¿Cómo sigue eso? Bueno, la manera más simple es agarrar dos dados de 6, ¿sí? Y decir, si vos haces una tirada y sacás doble 6, es un éxito. Claro, sí, sí, sí. Esto es muy... Lo que estoy hablando ahora, creo, entiendo que vos estás diciendo. Es un genérico, es como empezar a jugar rol en sí, digamos, desde la base. Después, cada uno tiene un montón de otras particularidades. Doomsday en Discord nos está consultando, que bueno, o está aclarando, por decirlo así, de que esto que estoy comentando ahora sobre cómo empezar a jugar rol es en general. Esto es lo que es normalmente en un juego de rol. Puede haber otras maneras de iniciar el juego en sí, que no es necesariamente la creación de un personaje. Pero en general, no me refiero a la creación de personajes. Bueno, no sé si te falta una coma en no me refiero a la creación de personajes o es no me refiero a la creación de personajes. Ahí seguimos. Ah, los NPC. Está bien. Sí, sí, totalmente. Perfecto. Sí, totalmente. Volviendo a lo que eran los NPC. Y volviendo a lo que decía recién Doomsday. Que era, bueno, también parte de lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El tema del trasfondo y la profundidad de cada personaje le van a aportar muchísimo a la trama y al lore y tal.
Vos podés decir que, bueno, en este momento Calgor, el personaje que estábamos charlando recién, como NPC, el jefe de guardias de Felin, el pueblo Felin, tiene una larga trayectoria de familia militar. Cuando los personajes van a, no sé, se me ocurre en este momento, van a un dungeon a buscar pistas sobre unos goblins asesinos que están saliendo de noche para matar ovejas, eh, encuentran una cripta cerrada que dice algo como Calgor el infiel. Y después se dan cuenta de que Calgor en sí es el apellido del jefe de guardias y ha habido una serie, una línea de dinastías de Calgor en la zona y en los que los primeros allá por 1000 años atrás eran en realidad una familia de vampiros que controlaban toda la tierra y tal. Bueno, nada. A ese nivel, por decirlo de una manera, acabo de inventar todo esto. Así que si dentro de 10 minutos digo otra cosa, después aguántenmelo. De esta manera uno genera más lore, ¿sí? Empieza a crear contenido por detrás del personaje actual en sí. Entonces empieza a rellenar todo lo que es el mundo alrededor de ese personaje. Siguiendo. Tenemos los personajes más o menos creados. Sí, yo ya sé. Para eso lo vengo anotando en el coso. Igual lo de los vampiros no me lo voy a acordar, pero es verdad, es verdad. Siguiendo con lo que es cómo empezar a jugar un juego de rol. En este caso ya tenemos los personajes creados. Le generamos toda la historia, toda la trama. Agarramos un par de dados, ¿sí? Y empezamos a tirar dados. Sale doble 1, es pifia, sale doble 6. Es éxito, cualquier cosa entre medio. Es que tan bien te sale la tirada ya. De esa manera, si querés usar dados, es la manera de empezar a jugar rol. Después podés meterte con un montón de cosas, de temáticas, de reglas, de juegos específicos. Pero la realidad es que cuando te pregunten cómo podés empezar a jugar rol, bueno, es simplemente eso, es crear un personaje, o mejor dicho, ¿cómo se juega rol? Tenés que interpretar un personaje dentro de un mundo en el cual va a haber ciertas reglas particulares en las cuales hay que seguir, y entre todas las personas que jueguen ese juego van a tener que seguir esas reglas. Entre todas las personas que jueguen ese juego van a crear una historia, ¿sí? Que tenga cierto sentido y coherencia a través del tiempo. Eso es básicamente cómo jugar rol, cómo empezar a jugar rol. ¿Qué más tenemos para hoy? No mucho más, no mucho más. La verdad que hoy era un personaje, La regla de ahora siempre es divertirse. No sé si vas a ir por ese lado, pero en el caso va por ese lado. Sí. Sí, la regla de oro, eso recuérdenlo siempre. A todas las personas que juegan rol, a todas las personas que les gustan los juegos de rol, lo ideal, si querés vamos a ir por ese lado. Ahora me hiciste salir un tema más. Todas las personas que juegan rol hay que tener algo en cuenta, ¿sí? Gio acá, el amigo de Reinos Olvidados era. Me olvidé. Estoy quemado, hoy estoy quemado. También nos acompaña con ese sentimiento, es que cuando uno vaya a jugar rol, sí, Tres Reinos es tu juego Doom, pero en el chat de Discord, de Twitch, perdón, tenemos a Gio, que es un máster de Uruguay, que también nos acompaña con su club. Reinos Infinitos. Reinos Infinitos, sí, no pasa nada. La diversión es principal en un juego de rol, ¿sí? Por eso también están las reglas. Uno sabe que hay ciertas reglas que son infranqueables, que no solamente van por el tema de cómo se tiene que jugar o reglas mecánicas, sino reglas de convivencia particularmente. No sé, si vos estás jugando con que... Reinos Infinitos, claro. Sí, eso lo comenté recién, me acordé, así me vino a la cabeza. Si vos estás jugando un juego de rol y estás jugando con tus amigos y estás jugando a que son todos amigos dentro del juego, ¿sí? Los personajes son... pifia.
los personajes están dentro del juego como amigos. Si uno se va de esa amistad, tiene que tener un porqué, ¿sí? No porque sí, ni porque se te ocurre vas a traicionar al grupo, o no puedes inventarte cosas. A esto me refiero a... eh, estás peleando contra un troll, ¿qué haces? Jugando un juego medieval, saco una bazooka y le pego. No, o sea, ese tipo de cosas rompen con lo que son los lineamientos, con esas reglas estándar de un lightsaber, tal cual. Siempre es la respuesta. Sí, sí, el sable de luz siempre es la respuesta. ¿Qué tenés ahí? Un sable de luz, pero no te lo voy a prestar. La coherencia en un juego de rol es lo principal. Yo creo que antes que los dados, la coherencia es principal. Jugar o tener la posibilidad de jugar con tus amigos un juego de rol en el que no necesites tirar un fucking dado en toda la partida, creo que sería un golazo. ¿Sí? Hay algunas situaciones en que sí te van a permitir, te van a necesitar esa tirada. Pero imagínate, vos estás jugando rol, se genera toda una charla, toda una... ¿cómo decirte? Todo un diálogo entre los personajes, una escena, en la cual no necesitas tirar rol, porque no necesitas tirar los dados, porque ya los mismos personajes van haciendo y van queriendo y van generando todo el contenido. No sé, un personaje quiere convencer al otro de tal o cual cosa, bueno, ahí tenés el espacio, convencelo. Y si los dos personajes van por ese lado y empiezan a hacer todo el diálogo, el speech sobre cómo convence uno al otro, ya está dado, no necesitas hacer una tirada de dados. Por eso decía, ¿cómo empezar a jugar rol? Bueno, esto de interpretar, de jugar el rol, es lo que te lleva a vos a hacer una mejor partida. Básicamente va por ese lado. Respetar la regla de oro. Bueno, sí, lo que decíamos recién. Lo estoy yendo de vuelta por las dudas. Y bueno, no sé, ¿alguna pregunta o algún comentario que se les ocurra en relación a lo que es jugar el juego de rol? Doomsday, contanos un poco qué, qué te gusta a vos de los juegos de rol. Del interpretar un personaje. Ay, perdón, ¿ya puedo hablar? Por supuesto, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bu- Bueno, noches acá de qué lado, no sé allá de qué lado. ¿Vos estás dónde? ¿Colombia? No, México. México, bueno, bienvenido, Dooms. Contanos un poco, sí, está absolutamente abierto el micrófono para escucharte. Gracias. Yo creo que lo que más me gusta de rol es más un escape y libra tu imaginación. O Ujú. sea, en la vida real tú puedes ser, no sé, una persona común y como cualquier otra. En los videojuegos puedes ser cualquier tipo de personaje. Pero en Sí, un juego de rol puf, encuentras realmente quién es tu verdadero, tu otro yo. es buenísimo. Sí, sí, sí. Tu ser imaginario que vive dentro de tu cabeza. Tu amigo imaginario puede ser tú. Qué lindo lo que decís, me gusta eso, sí. Sí, es No sé, fantástico. es la sensación de jugar un juego de rol. No solo es tirar dados, como tú dices, es darle vida y seguimiento a un personaje, una historia. Sí, totalmente, totalmente. Eso te... por decirlo de una manera, comparando por ejemplo con un juego de computadora, un juego de... no te voy a decir un juego de mesa porque eso no, medio se va para cualquier lado. Pero sí un juego de computadora en el cual vos llevas adelante un personaje. Que a veces está bien, vos lo podés crear, no sé, Baldur's Gate, vos creás el personaje, le das los stats y qué sé yo. Pero en sí la historia está dada. Como bien vos decís, vos en un juego de rol realmente le das vida. Uy, se cayó. Ahora sí, si vuelve, ahí estamos. Te decía que la diferencia por ahí entre un juego de computadora y un juego de rol es que vos en un juego de computadora simplemente llevas adelante un personaje ya existente. Quizás con alguna variación de stats, pero no mucho más que eso. Porque el mundo en sí es cerrado, por más que sea muy abierto. Pero en el juego de rol, como marcabas vos recién, vos le terminás dando la vida y la existencia. O sea, sin tu mente ese personaje no existe.
Y eso creo que es lo maravilloso que tiene un juego de rol. ¿Sí? El imbuir de vida a una existencia. No sé, lo que fuera, pero sí, va por ese lado. Em, Que también acabo de destacar, muchas veces en los juegos de computadora o en muchos juegos, la historia termina en un punto. Ujú. Y acá, aunque termine en un punto la historia, tu historia sigue. Sí, Pero ya depende de ti qué tanta vida le quieres extender a ese personaje. sí, tal cual, tal cual. No solo eso, es que a medida que vos vas jugando con otros jugadores, con otras jugadoras, o sea, que tu personaje se va mezclando con el mundo, se empiezan a generar historias nuevas todo el tiempo. Es la que nosotros decimos la subquest o la side quest en un juego de compu, pero la diferencia es que las side quests en el mundo de los juegos de rol se generan todo el tiempo. Y a veces está muy bueno que conseguirse o tener el amigo master o la amiga master que tenga la capacidad de irse por ese lado. Quizás, no sé, me pasó particularmente a mí la semana pasada. Estábamos jugando Cultos Innombrables en un pueblo en Inglaterra. Y al personaje mío sintió pena por un cura que estaba medio en la lona, que lo estaban por matar. Y lo primero que hizo fue preguntarle al, por un lado al máster y por otro lado al mismo personaje que era un NPC si quería sumarse a la party. O sea, eso es romper mucho, por decirlo así, con las normas que quizás un máster vaya llevando dentro del juego. Pero la capacidad del máster luego de adoptar a ese personaje y que lo lleve a alguien más es bastante interesante. Porque quizás uno en la vida, como bien vos decías, tenés esa libertad. Y vos decís, bueno, me parece que, nada, sentí pena por X y quiero que X se venga con nosotros. Teníamos que hacer un viaje y nos íbamos a otro lado. Y vos eso en un juego de compu no lo podés hacer. O sea, vos tenés al perrito ese que lo están por matar y vos no te lo podés llevar al perrito. Vos tenés que ver la escena de cómo matan al perrito y ya está. Bueno, particularmente el cura este después murió por un culto enemigo, pero ya tenía el destino marcado, por decirlo así. Pero es verdad que el mundo no solamente es abierto, sino que de alguna manera es infinito. Así Eh, es. Así que Esta bien. clase de cosas que le dan un toque de vida a nuestros personajes y los hace sentir realmente vivos. Sí, tal cual, tal cual. Voy a leer un cachito el chat, Doom. El chat de Twitch. Bien, tenemos Ari. Ari, ¿cómo estás? Ari Pellegrini. Como decís, cuando contar, como decís, cuánto contar del mundo, porque una duda o inconveniente que siempre encuentro es que el personaje que vive en el mundo tiene que saber cosas que quizás vos como jugador no sabés por falta de conocimiento. Totalmente de acuerdo. Hay una realidad que es verdad que a veces eso es quizás la dificultad. Si vos no te pones, para mí, ¿no? Si uno no se pone a ver cuál es el fondo del personaje, cuál es su profundidad, sus conocimientos, etcétera, es posible que vos no sepas cómo reaccionar en ciertas situaciones. Un ejercicio, esto relacionado a lo que dice Ariel, ¿no? De que a veces tu personaje sabe cosas que el jugador no sabe. Es el antimeta. En realidad no, es no sé si decirlo antimeta, pero es como el metagame desde el punto de vista del personaje. Son cosas que el personaje sabe y el jugador no sabe, pero no sabe fehacientemente. Eso, bueno, eso suele resolverse si con la ayuda del máster, claramente. Ahí, bueno, el máster va a tener que estar despierto para poder avanzar por ese lado. No podría ser amigo de los psicópatas de mis... Son detalles. Estrella Negra, Emma, ¿cómo estás? Bienvenido, no pasa nada, estamos charlando ahora. Te pongo en tema, Emma. La charla de hoy es cómo empezar a jugar rol. Dame un segundito.
Cómo empezar a jugar rol, pero desde el punto de vista de la interpretación, ¿sí? Cómo empezar a infundir vida, imbuir vida dentro de un personaje y dejar los dados de lado, ¿sí? Eso es el cómo rolear a un personaje en sí, ¿no? Cuando uno va a empezar a jugar rol, tiene que tomar una cierta decisión de qué es lo que quiere jugar. Cuando me refiero a qué es lo que quiere jugar, es básicamente ir a qué tengo ganas de hacer, qué tengo ganas de crear y de generar dentro de un mundo. Así como en estos tres reinos tenemos entre las 16 razas, me habías dicho, ¿no? Más o menos, o 32, no escuché bien. Sé que eran muchas. 16 16. Entre las 16 razas tenemos los humanos, los centauros, tenemos los ángeles, con cada uno con sus particularidades. Así también en cualquier otro juego de rol, no necesariamente bajo un título de ese juego de rol, quiere decir no bajo una marca en sí, sino que al jugar un juego de rol genérico, ¿sí? Uno tiene que tomar esa decisión. ¿Cómo querés empezar a jugar rol? ¿Hacia dónde querés ir? Y bueno, obviamente cómo evolucionar ese personaje. Vamos a ir cortando principalmente lo que es el Twitch por hoy y ahora charlamos un cachito más vía Discord. Para quienes estén viendo en Twitch, haciendo exclamación Discord pueden tener el link al podcast, al Discord en sí, a Mil Mundos. Pueden sumarse si quieren un ratito más a la charla. Y para todos los que estén viendo la repetición, sea en YouTube, sea en Twitch y bueno, cualquier otro medio en donde quede el directo, les agradecemos infinitamente por haber estado escuchando durante esta horita. Todos los lunes 22 horas vamos a seguir haciendo quiebre de trama, todas las semanas con una consigna distinta y una manera de romper con la pachorra del lunes y arrancar la semana bien arriba. Charlando de rol, de las cosas que nos gustan, comentando entre la comunidad y nada, pasándola bien un rato, relajando un poquito ese lunes terrible. Si estás viendo YouTube y si estás viendo en Twitch, agradecemos el seguir, agradecemos que dejes cualquier comentario. Hola Ari, ¿cómo estás? Ahora charlamos. Agradecemos cualquier comentario y no mucho más. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.